tenemos lado, igual que Julio Iglesias, No tenemos un lado como Julio Iglesias, aunque él me dijo, Julio Iglesias me dijo una vez que lo entrevisté, tu lado bueno es este. O sea, que no lo estoy dando, ¿eh? Si acaso me pongo así. Porque yo no era consciente, me lo dijo él. Alguna vez me tocó una entrevista con él, no haciénla yo, sino me habían invitado a la entrevista y efectivamente tenía un lado bueno. Sí. Y creo que era el lado izquierdo. Así que, como verán, nada es peor que entrevistar a un entrevistador. Así que Bueno, haremos lo que podamos. Dale, me parece muy bien. Bueno, buenas tardes, buena tarde. Yo quiero agradecerles de verdad que estén aquí. Para nosotros es muy importante el verles la cara, ¿no? Trabajamos cada día pensando en hacer información relevante para ustedes y estas ocasiones en las que podemos ponerles cara, saber quién está al otro lado cuando corremos por la redacción, cuando hay dificultades como el apagón hace una semana, cuando pienso que voy a charlar con Jorge Ramos, pienso en ustedes y les agradezco que hayan decidido pasar esta tarde con nosotros. Ahí fuera hay un tormentón, está cayendo agua como si no hubiera mañana, hay truenos, relámpagos, casi un panorama similar al que recorre el mundo, particularmente el mundo occidental. Y yo, como saben, he trabajado mucho tiempo en el periodismo audiovisual, muchos años en Televisión Española y luego en la cadena SER. Y Jorge Ramos es no quiere que digamos estas cosas, pero es un periodista icónico, mítico para nosotros, para varias generaciones de periodistas que hemos crecido juntos, somos contemporáneos, y él era un referente absoluto para todos nosotros. Y conserva Jorge Ramos, que ha sido 38 años conductor del informativo más importante que se hace en Estados Unidos para público latino, que es escritor, que publica artículos de prensa, que es lo que llamaríamos una estrella mediática. Este mundo del periodismo acaba siendo muy endogámico, sí, ¿vale? Nos relacionamos periodistas con periodistas, nos relacionamos mucho con políticos, y a mí siempre me preocupa el que esa endogamia nos haga perder, primero, antenas con la sociedad y, en segundo lugar, la distancia crítica imprescindible para que uno pueda hacer su trabajo. Y siempre me asombraba y me miraba en el espejo de Jorge, porque decía, es una estrella total en Estados Unidos y afronta cada entrevista, cada rueda de prensa, como si fuera la primera, para hacer las preguntas que hay que hacer sin haber perdido ni un ápice de la distancia crítica con los poderosos y con la realidad. ¿Eso cómo se conserva? ¿Cómo se hace? Jorge. Gracias, de verdad. Se nota que es mi amiga, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que Oriana Fallaci, la periodista italiana, a quien admiré mucho en su primera etapa, no en la segunda. Como casi todos. Claro. Bueno, ella decía que la entrevista siempre es una guerra, una batalla, que a veces gana el entrevistador y a veces el entrevistado. Ella siempre iba por la yugular, iba a tratar de ganar. Yo creo que las entrevistas con los poderosos hay que verlas de forma distinta. Hay entrevistas, como espero que sea esta, en la que podemos conversar y no pasa nada, se saca información, nos conocemos un poco más y ya. Pero luego hay entrevistas pocas en las que te toca hablar con gente muy poderosa, con gente que puede cambiar muchas vidas, y esas entrevistas yo creo que hay que llegarles de una forma distinta. No es lo mismo entrevistar a una víctima de la dictadura de Fidel Castro, de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, que hablar con ellos mismos. No es lo mismo hablar con Donald Trump y enfrentarlo en una conferencia de prensa que hablar con los inmigrantes que él quiere deportar. Y yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de entrevistar a estos grandes personajes, es que si tú y yo contamos los que nos han tocado apenas con las manos, tenemos la oportunidad de... Una vez en tu vida. Y una vez en tu vida. Entonces llego con dos actitudes, Pepa. La primera es que pienso que si yo no hago la pregunta, estamos hablando de presidentes o líderes o de dictadores, si yo no hago la pregunta, nadie más la va a hacer. Es decir, no estoy esperando que llegues tú después a hacer la entrevista. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro, vi que Jordi Evo le había hecho una entrevista a la BBC y después la hice yo, pero yo esperé que cuando yo llegara nadie más tendría que hacer las preguntas que yo iba a hacer. Y la segunda actitud es que llego con la idea de que nunca más voy a volver a ver a esa persona. Entonces, si llego con Trump o con Maduro o con Salinas de Gortari o con Álvaro Uribe, pensando que nunca más los voy a volver a ver y que no estoy buscando acceso, es una entrevista muy distinta a si trato de llegar
y quedar bien con ellos. Por cierto, la entrevista con Maduro te costó una detención. Me deportaron de Venezuela. Resulta que Maduro necesitaba el apoyo internacional y creía que le iba a ir bien. Nadie nos da una entrevista si creen que les va a ir mal. Te van a una entrevista porque todos creen que tienen algo que ganar. Lo que tenemos que demostrarles es que no siempre es así, ¿no? Entonces, llegué al Palacio de Miraflores en Caracas. No sé cómo nos dieron la visa, nos llegó por fax y era la autorización, una firma X que había enviado cualquier persona. Y llegamos a la entrevista y ocurrió una cosa muy rara. Yo llevaba 3 cámaras y junto a cada una de las cámaras el gobierno de Nicolás Maduro puso otra cámara. Entonces estábamos filmando nosotros, pero al mismo tiempo ellos. Empezamos a hacer la entrevista y después de 17 minutos no le había gustado que le preguntara si le llamaba... La primera pregunta era, ¿cómo le llama usted? ¿Es usted un dictador? Y la cosa empezó mal, ¿no? Claro, porque antes de eso mi esposa es venezolana, se llama Chiquinquirá, y entonces Nicolás Maduro, muy inteligente, empieza la entrevista y como se dan cuenta, al principio hay que checar las luces, los micrófonos y todo eso, y Nicolás Maduro me pregunta, ¿cómo está Chiqui? Él tratando de ser amable. Yo dije, puta, que yo no quería hacerle plática porque yo sabía que la primera pregunta iba a marcar el tono de la entrevista. Entonces le digo, muy preocupado por Venezuela. Luego nos quedamos, Nicolás Maduro y yo, 2 minutos sin decir absolutamente nada. Y eso es terrible, pero creo que lo aguanté bien, porque es distinto empezar la entrevista preguntando, ¿cómo le llama usted, dictador? A preguntarle, ¿cómo está, señor presidente? ¿Cómo está Venezuela? Son 2 entrevistas totalmente distintas. Me acordaba cuando decías, cuando un personaje de esta magnitud te da una entrevista es porque o quiere contar algo al mundo, claro, o piensa que le va a beneficiar, ¿no? Sí. A mí, yo hice una vez una entrevista en la que Ahmadinejad nos concede una entrevista a Televisión Española. La habíamos pedido rutinariamente como pedíamos entrevista con todos los mandatarios. Y dijimos, ¿por qué me la da? A mí, a una mujer. Había concedido la primera a una periodista de la CNN, una americana, y esta era la primera, una mujer europea. Entonces, revisamos la actualidad, qué quiere contar, y lo más frustrante fue que llegamos allí, hicimos la entrevista y no averiguamos qué quería contar al mundo. Porque además yo hice todas las preguntas, le pregunté por las mujeres detenidas en la calle que había visto yo. ¿Tienes que cubierta o no? Bueno, ahí tuve el consejo estándar, que es que la mujer occidental, la visitante, puede enseñar el pelo, había que cubrirse solo una parte de la cabeza y llevar como una gabardina justo al final de la pierna. Pero la periodista de la CNN había hecho todo el despliegue de ir prácticamente cubierta porque ella quiso. Queda visualmente mucho más exótico. Sí. Era Cristiana Mampur, no sé. No era Mampur, no era Mampur. Y entonces ellos me pedían a mí la misma cobertura. Claro. Y yo decía, no, yo como ciudadana occidental el protocolo dice que puedo enseñar el pelo, y yo me lo cogí muy bien, y entonces estaban todo el rato venezolanos los traductores diciéndome, se le va a caer, póngaselo aquí. Y yo, no, lo llevo perfectamente ajustado. Es que se le va a caer, lo llevo perfectamente. Bueno, el asunto es que no fuimos capaces de entender qué buscaba con aquella entrevista. Pero seguro quería algo. Claro que quería algo. Nadie te da la entrevista si no quiere. Claro. Le hicimos las preguntas incómodas. Contestó el Enfarsi, en teoría iba a ser en inglés y fue el Enfarsi y yo en castellano con los traductores venezolanos. Y no fuimos capaces, todo el rato yo decía, ahora viene, ahora va a comunicar algo al mundo. Claro. Ahora va. Y fue bastante frustrante hacer las entrevistas. Me he acordado cuando has dicho, te la dan porque quieren algo. Quieren algo. Tenía que ser algo en clave interna. Desde luego, de clave internacional era impensable que nada de las respuestas que me dio me sirvieran. Pero me interesa mucho de tu presencia aquí, que hablemos de Trump. Hablemos. Porque con el primer mandato, la prensa estadounidense hizo mucha autocrítica cuando Trump gana las elecciones en el año 2016, porque hasta entonces se le había tratado como, en fin, un fenómeno pasajero, prácticamente de risas. Tú no, que tú ya lo habías enfrentado en aquella rueda de prensa famosa del 2015, cuando te echaron casi, te echaron literalmente. Un guardaespaldas más alto que yo, todos son más altos que yo, pero bueno.
Te sacó porque hacías las preguntas y hacías las preguntas y el tal. Pero la prensa estadounidense, yo recuerdo el New York Times y algún otro periódico, hizo autocrítica porque no se lo habían tomado en serio. Claro. Y se lo vieron de presidente. ¿Qué ha aprendido la prensa estadounidense de aquella experiencia? ¿Ha vuelto a cometer errores ahora, hasta verlo de nuevo convertido en presidente cuando parecía que iba a ser un paréntesis y no ha sido un paréntesis? No ha aprendido absolutamente nada. Lo que estamos viendo ahora es un miedo terrible. No solo no hemos aprendido, sino hemos desaprendido. Hay un enorme temor por todo lo que está haciendo Donald Trump. Donald Trump ha estado atacando a las universidades, está atacando a abogados, está atacando a inmigrantes, está atacando a periodistas todo el tiempo. En el 2015 tiene razón. Él había dicho que los inmigrantes mexicanos éramos criminales y violadores. Yo soy inmigrante mexicano y lo perseguí por todos lados hasta llegar a Dubuque, Iowa. ¿Cuántos de ustedes han ido a Dubuque, Iowa? Exacto. Fuimos a un lugar donde nadie iba a estar, ¿no? Y yo quería originalmente entrevistarlo, le escribí una nota, manuscrita, y le llegó vía Federal Express a su oficina en Nueva York, y lejos de contestarme, publicó el maldito mi carta con mi teléfono móvil. Y entonces recibí cientos y cientos de llamadas y textos, algunos pidiéndome trabajo, otros porque quieren cantar, y otros de verdad, y otros porque realmente me estaban criticando. Y entonces ahí salimos a hacer lo que tú dices, la advertencia de decir, hey, tengan muchísimo cuidado. O sea, Donald Trump es alguien que está haciendo comentarios racistas, que puede ser terrible para la población latina. Y me decía, no, tú no comprendes, tú no entiendes a Donald Trump, él no va a llegar a ningún lado. Y no hemos aprendido absolutamente nada de eso, Pepe. Las advertencias estaban ahí, pero la gente no quería entenderlo. Y ahora es una verdadera amenaza para la democracia de los Estados Unidos. Es un hombre que ha mentido miles de veces, es un hombre que sigue diciendo la mentira de que él ganó las elecciones del 2020, que no reconoce que la sublevación, la rebelión del 6 de enero del 2021 fue realmente eso, no un desfile nacionalista a su favor. Y es un hombre que, como hemos visto, ha volteado las reglas de la economía a nivel mundial y apenas llevamos 4 meses. No exageramos. Tú que conoces bien la democracia estadounidense, que has vivido ahí tantos años y has tenido acceso a mucha información, no exageramos cuando decimos que es el momento más delicado para la democracia estadounidense en décadas. Tú lo decías hoy en la mañana, ¿no? Y es realmente peligroso porque tiene en estos momentos controlado todo el poder. Está controlando la Casa Blanca, tiene el control de ambas cámaras del Congreso, tiene el control de la mayoría en la Corte Suprema de Justicia y realmente es un peligro para la democracia en los Estados Unidos. Pero es increíble pensar que eso puede ocurrir, ¿no? Y el miedo. A mí me asombra el miedo porque tú lo has dicho, que hay miedo todos los estadounidenses con los que hablamos. Publicamos en el periódico, seguramente lo recuerdan ustedes, un artículo con una veintena de científicos que no daban su nombre por miedo y que estaban planeando venirse a vivir a Europa, perdiendo dinero, perdiendo posición en el escalafón con tal de no estar allí. ¿Cómo es posible que una sociedad que ha sido, en fin, un ejemplo de democracia, que se ha exportado al mundo entero, pueda haber sucumbido a la parálisis a la que conduce el miedo? Porque el miedo paraliza. Claro, yo creo que ante el miedo, como decía hoy, no se trata únicamente de tener miedo, sino qué haces tú con ese miedo. Y lo que ha hecho una buena parte de la sociedad estadounidense es esconderse y callarse. Pero como periodistas, tú y yo no tenemos la opción del silencio. El silencio no es una opción. Esta no es una profesión para silenciosos y estamos obligados a decir las cosas tal y como son. De nuevo, ante los poderosos, creo que es todo un debate que tenemos los periodistas. Yo creo en la objetividad, pero no creo en la neutralidad en ciertos casos. Entonces, he identificado 7 áreas en las que no creo que podemos ser neutrales. En casos de racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, violación a los derechos humanos, dictaduras o la destrucción del medio ambiente, Pepa, creo que debemos tomar partido. Y si no tomamos partido, si tú no tomas partido, si tus periodistas no toman partido ante eso, creo que no estamos haciendo bien nuestro trabajo y creo que nos corresponde a los periodistas tomar partido en ese momento. ¿Están fuertes las empresas informativas estadounidenses para hacer eso que efectivamente justifica nuestro trabajo? Algunos sí y otros no. Hay muchos periodistas y muchos medios que han sucumbido, que han aceptado que no pueden y que no se quieren enfrentar a Donald Trump.
de la misma forma en que no hay una oposición política fuerte en estos momentos que pueda enfrentar a Donald Trump. Entonces tenemos un hombre con un ego gigantesco, que está cada vez acumulando más poder, que hay enormes abusos de autoridad, y por otra parte una oposición política inexistente, una prensa con muchísimo miedo, y hay muy pocos ejemplos de gente que se está enfrentando a él. Hay un senador, Bernie Sanders, que conoces, Sí. de más de 80 años, y Alexandria Ocasio-Cortez. Están haciendo una gira, ¿no? Como una especie de Están gira. haciendo gira, pero no hay una verdadera oposición en contra de Donald Trump. Porque no hay un liderazgo ahora mismo No en hay el Partido Demócrata. Ni intelectualmente tampoco. Entonces estamos en momentos sumamente complicados, cuyas consecuencias ustedes las están viendo aquí con los aranceles. O sea, sus vidas están cambiando por un hombre que vive a miles de kilómetros de aquí y que pudiera tener consecuencias desastrosas. Y eso que no hemos hablado de Ucrania, y eso que no hemos hablado de todas las consecuencias no a nivel solo los internacional. aranceles, es que tenemos todos modelos trumpistas locales, Claro. ¿no? Y que comparten argumentario, comparten estrategia y probablemente en la parte mediática hasta financiación, ¿no? De ida y vuelta. Fíjate, hay un ejemplo clamoroso de eso. Cuando Bukele gana las elecciones en El Salvador esa noche, Sí. Bukele da un discurso y carga contra dos medios internacionales, el New York Times y El País. ¿Por qué? ¿Qué hicieron Pero ustedes? no dice El País. Él usa la denominación que usa la extrema derecha madrileña para referirse a este periódico. Bukele, en El Salvador. Lo que demuestra que el argumentario es un argumentario común, ¿no? Claro. Que no solo está en Estados Unidos. Es decir, el riesgo de que haya esta deriva autoritaria, hay que llamarlo así, en Estados Unidos. O sea que lo que yo estoy sintiendo en los Estados Unidos, es decir, esa tendencia al autoritarismo, ¿lo están sintiendo ustedes también? Tenemos opciones políticas en Europa, claramente. Rumanía, tú lo mencionaste. Rumanía ha ganado un ultrapopulista Hungría, claro. anti-europeísta, y Rumanía es Unión Europea y OTAN. Sí. Y en todos los países tenemos formaciones políticas. En España Tenemos Vox clara y nítidamente. Claro. Vox clara y nítidamente ha expresado su apoyo reiterado a Trump. Hoy publicamos una encuesta en El País que empieza a pasarle un poco de factura a Vox el apoyo a Trump por los aranceles, porque eso lo entiende todo el mundo. Claro, y el les bolsillo. está costando. El bolsillo, ¿no? El bolsillo. Luego, es verdad que son las decisiones, como tú decías, de Donald Trump en Estados Unidos las que pueden acabar afectándonos, pero tan grave como eso es que su ejemplo acabe cundiendo en otras sociedades contemporáneas. Claro, ¿no? y luego tienen también como no solo el abuso de autoridad y esa tendencia hacia la derecha. Curiosamente, millones de latinos que votaron por Donald Trump, eso es un fenómeno nuevo. Hace 4 años o hace 8 años no lo esperábamos. Había muchos latinoamericanos que no se atrevían ni siquiera a decirte hace 8 años que pensaban o que les gustaba Donald Trump, y ahora le hacen y se ponen sus gorras de MAGA y lo ves por ¿No todos es lados. frustrante para ti, Jorge? Porque ya estamos diciendo que en el año 15, cuando buena parte de la prensa estadounidense no se tomaba en serio a Donald Trump, este señor se la tomó en serio, se lo tomaba en serio. Y justamente esa escena que estamos describiendo de cómo los guardias de seguridad lo expulsan de una rueda de prensa, le expulsan porque él está diciendo: usted está criminalizando a los inmigrantes. ¿No es muy frustrante que haya periodistas que se dedican a hacer su trabajo con altavoces tan poderosos como el que tú has tenido? Sí, Univisión. Pero a pesar de todo, yo no sé cómo lo sientes tú aquí, pero a pesar de todo, sigo creyendo en el periodismo. Sigo creyendo que la democracia en los Estados Unidos... Sin duda. Y creo que Donald Trump no va a durar más que 4 años. Claro, están jugando con la idea de que puede durar un tercer mandato, cosa que no es constitucional. ¿Y tú lo descartas eso? ¿Crees que es...? Bueno, es que todo es posible con él. Todo ¿no? es posible con él. No salió vestido de papa, ¿no? O sea, yo creo que lo hizo porque él cree que es chistoso, pero en el fondo hay la idea de que él es mejor que todos. Y cuando él cree que es mejor que todos, eso es sumamente peligroso. Porque no hay nadie dentro de su equipo que se atreva a decirle que no a Donald Trump en estos momentos. Que esta es la diferencia con el primer mandato, que entonces estaba rodeado de funcionarios de la administración. Y el Congreso estaba dividido también. Entonces tenía
tenía dentro del Congreso de los Estados Unidos alguien que le pudiera hacer oposición. Eso no está ocurriendo en estos momentos. Es importante eso que decías. Yo mantengo la fe en el periodismo, lo decíamos hoy en la y en la democracia. Y en la democracia. Claro. En la ceremonia, que no sé si han podido ver, ustedes estarían trabajando, igual no la han visto, pero decíamos, hay motivos para la esperanza, hay motivos para la esperanza. Ustedes son nuestra esperanza. ¿No? Totalmente. Los ciudadanos que están dispuestos ya a pagar por periodismo de calidad y por un periodismo que no es neutral frente a la vulneración de la democracia y de los derechos humanos. No somos neutrales ahí. Seremos rigurosos al contarlo. Algunas veces le llevaremos la contraria, pero no somos neutrales frente a esa vulneración. Bien, perdón, pero ¿tú te sientes a gusto siendo a veces no neutral? Preguntando, ¿se dan cuenta? Bueno, lo que pasa ¿Se dan cuenta? Esto terminaba así, yo lo sabía, ¿eh? O sea, estaba aquí resistiéndome, pero sabía que Pero es que así. Es un tema sensacional para los periodistas, importantísimo, esencial. Claro, es que si no, no hacemos nuestro trabajo. Claro. Es decir, si somos neutrales frente a quien defiende la democracia y quien la ataca, no estamos haciendo nuestro trabajo, claro, que consiste en pensar en los ciudadanos, ¿no? Claro, yo me siento cómoda defendiendo los derechos humanos de los inmigrantes, que Europa está ahora en un momento delicadísimo, porque buena parte de los partidos de la derecha y algunos socialdemócratas le han comprado a la extrema derecha el argumento de que el objeto de todos nuestros males es la inmigración. Que no es cierto. Que no es cierto. Que no es cierto, ¿no? Esto ya lo hemos visto en la historia, ¿no? Elegir un colectivo, convertirlo en el causante de todos los males y aliviar la incertidumbre que provoca el mundo. Y es lo mismo que dice Donald Trump, acusándonos a los inmigrantes de ser terroristas, de ser criminales, de ser violadores. Hace poco en la Casa Blanca pusieron las fotografías de 100 inmigrantes supuestamente criminales. Pero estamos hablando de que en los Estados Unidos hay decenas de millones de inmigrantes que no somos los terroristas y criminales que él pretende ver, ¿no? ¿Y cómo lo está viviendo la población latina? Porque, con mucho miedo. Claro, con claro. Mucho miedo. ¿Y quienes le votaron? Hemos hecho todos reportajes, bueno, ¿no? Pero... Sí, lo vi. Y además ustedes aquí en España están recibiendo a muchos de esos inmigrantes venezolanos. Bueno, venezolanos que están viniendo para acá, sí. Claro, que están asustados. Bueno, la gente lo está viendo con mucho miedo. ¿Eso puede cambiar el resultado de las elecciones de medio mandato dentro de 2 años? Yo creo que hay una resistencia que todavía no se expresa de que las cosas empiecen a cambiar. Pero fíjate lo que nos falta. O sea, las elecciones de medio término en los Estados Unidos son en noviembre del 2026. Estamos apenas en mayo del 2025. Pero si llevamos 3 meses. Claro. Parece que ha cambiado el mundo, ¿no? Que le hemos dado la vuelta completa. Pero queda mucho, quedan Y muchos algo años. pasa durante las noches en esa Casa Blanca, porque de pronto él empieza a tuitear en las noches, ¿no? Y amanecen los periodistas corriendo. Ustedes tienen la ventaja de 6 horas de adelante, pero si no es por eso, cada noche algo se le ocurre a Donald Trump y las cosas y ustedes tienen que estar cambiando su edición una y otra vez, ¿no? Fíjate, cuando en el primer mandato de Donald Trump yo estaba haciendo el matinal de la cadena SER. Trabajaba de madrugada, llegaba a la redacción a las 3 de la mañana. Y recuerdo la advertencia profesional que hice a mi equipo. Estaba Aimar Bretos, que era el subdirector del programa, y muchos otros periodistas que ustedes conocen de la cadena SER. Porque él tuiteaba compulsivamente en nuestra madrugada. Era un presidente nuevo, ciertamente, vamos a llamarle estrambótico, que empezaba, el presidente de la primera potencia del mundo, que empezaba a tuitear y lo convertíamos al principio en noticia sin mucho filtro. Y enseguida dije, ojo, porque primero, un presidente que tuitea no se somete al principio de contradicción de tener un periodista enfrente que le pueda hurgar, repreguntar y llevarle la contraria. Y nos está usando, en definitiva, a todos de altavoz de lo que él quiere contar, ¿no? Empezábamos, esto sería primeros del 17, ¿no? Primeros del 17 empezamos a decir, ojo con reproducir sin más todo lo que él va contando. Pero nos enfrentábamos a un dilema. ¿Cómo no contar lo que dice el presidente de la primera potencia del mundo? Es decir, es que las redes han facilitado a los poderosos del mundo no rendir cuentas ante la prensa. Y lo que tenemos ahora, como decía, hay un mar de desinformación y estamos inundados de noticias falsas, de fake news. Y
Y entonces tenemos el debate de qué hacemos con los influencers. ¿Cómo le llaman aquí en influencers? Los influencers, ok, Sí. muy bien. Con los influencers, creo que tenemos la ventaja los periodistas de al buscar, verificar nuestra información, de ser una diferencia con los influencers. Yo vivo, por supuesto, en Miami, es una zona de huracanes, y cada julio y agosto dependo de 2 meteorólogos que a mí me dicen si tengo que evacuar la casa donde vivo junto con mi familia o no. Creo enormemente esos 2 meteorólogos. Bueno, yo creo que los periodistas tenemos esa obligación de ser un poco los meteorólogos de la gente y decirle, de todo este mar de porquería que estamos viendo, qué es verdad y qué no es verdad. Qué es lo que más se acerca a esa versión de la verdad que todos conocemos. Y tenemos, creo que la obligación, y lo que nos diferencia precisamente de los influencers. Estaba leyendo una encuesta de UNESCO que decía que el 62% de los influencers no revisa la información y solo la recibe y la redistribuye. Entonces, creo que los periodistas ahora somos más importantes que nunca, precisamente por eso. No porque tengamos la verdad, sino porque le estamos buscando sistemáticamente, de una forma organizada. Porque tenemos un protocolo profesional, Claro, que te garantiza que te vas a aproximar a la verdad. Exacto. Con ese protocolo. Mira, tenemos un ejemplo muy reciente aquí que no es desinformación, Sí. que fue un error. La agencia EFE, que es la agencia estatal Ujú. de noticias española, muy seria, con muchísimo prestigio, pero hasta en el medio más prestigioso hay un error. Y una tarde, a eso de las 7 de la tarde serían 6 y pico, hace 3 o 4 meses, salta un teletipo de la agencia EFE diciendo que se ha estrellado una avioneta, un helicóptero, contra uno de los rascacielos que tenemos en la zona norte de Madrid. Claro, esto es una memoria la que tenemos Sí, todo del de algo 11 de que... septiembre del 2001. La mayoría de los medios tienen automatizados Ujú. los teletipos de la agencia EFE porque tienen credibilidad toda. Claro. Saltaron inmediatamente, la noticia saltó, se publicó. El país no lo tiene automatizado. Ya. En el país se movilizó una subdirectora que dijo, ojo, que hay aquí este teletipo de EFE, otro, un redactor jefe que fue a Economía a decir, oye, no llamad lo a la repitieron, torre, claro. llamad a la torre, otro que fue a Nacional a decir, llama al Ministerio del Interior y llama a la policía. Mandamos un fotógrafo a la zona y un periodista. Movilizamos a 8 personas y no publicamos nada, que era, Tuvieron razón. que era lo que había que hacer ese día. Claro. Este es el método, esto es lo que tenemos los periodistas, ¿no? Un método de trabajo que garantiza que nuestra aproximación a la realidad es la más fiable. Ahora tenemos un problema. Esto suena muy bien para los medios tradicionales, pero tú me dirás los porcentajes en España, pero la televisión tradicional donde yo trabajé en los Estados Unidos, solo el 20% de las personas reciben información a través de la televisión. Pero, ¿cuántos de ustedes duermen con su móvil? No me van a decir que no. Bueno, pues yo duermo con mi móvil. Y en los Estados Unidos, ahí está, una gran mayoría dormimos con el móvil. Y el problema es que la información ahora nos está llegando precisamente a través de las redes sociales, y la competencia de ustedes es precisamente con esas redes sociales. Ustedes a lo mejor aguantaron, pero las redes sociales se les adelantaron sin comprobar la información. Hace una semana, en el apagón que hubo en España, Sí. hubo menos desinformación, Yeah. menos clima tóxico, mira, dicen que sí, ¿verdad? Menos clima tóxico que en otras desgracias, menos crispación que en otras tragedias, porque no iban las redes. Yeah. No iban las redes. Y hubo muchísima menos crispación, muchísima menos toxicidad. Ahora, como país, la verdad, la reacción país fue extraordinaria. O sea, Sí. en otros lugares del mundo hubieran existido disturbios, violencia, y ustedes salieron A tomar cañas. Eso. A tomar cañas, a tomar cañas. Pero es que esa es una maravilla en España, ¿no? Me parece que la reacción del país fue extraordinaria en ese sentido, ¿no? Hay mucho que aprender. Este señor con el que tengo que terminar la conversación Ya. se ha puesto actividades obligatorias que hacer Sí, a las horas, es que lo he leído que el país es una entrevista deliciosa, a las horas en las que tenía durante 38 años la reunión con su equipo para decidir qué contaba en el noticiero y la hora en la que salías en directo. Claro. Y esa decisión la tomaste enseguida. Es que tenía que hacer algo distinto. Después de 38 años hacer un telediario, por distintas razones dejé la cadena. Voy a comenzar un proyecto digital que todavía no puedo anunciar, pero viene pronto. Entonces digo, ¿qué hago? Pues entonces me puse a tomar clases de salsa.
parece un poco ridículo, pero tengo una hija de 15 años que cuando la llevo a escuela y la regreso me pone a Bad Bunny y a Yaiko y a muchísimos más. Y entonces ahora he aprendido un poco a bailar salsa, cosa que me ha alegrado la vida. Y además que hace uno a la hora del trabajo, ¿no? Los periodistas no nos retiramos, no estoy listo para retirarme, pero he aprendido mucho de esto. Me habían preguntado hace poco que quién me había faltado por entrevistar. Te juro que estuve a días de entrevistar al Papa Francisco, pero el otro que me ha faltado siempre es Bad Bunny. Así que si ustedes tienen algún contacto, me encantaría. Porque a Trump no llegaste a entrevistarlo. Ya no, pero pude 2 veces. Lo que la gente no sabe es que después de que me echara el guardaespaldas, curiosamente, cuando me echan de la entrevista, él hace una especie como de beso, y eso era la señal para el guardaespaldas de entrar por mí. Entonces, después del beso del guardaespaldas, puedo regresar a la conferencia de prensa y conversar con él 15 minutos fuerte. Luego hubo otra conferencia de prensa donde también llegué y no esperé que me diera la palabra, me paré y pregunté y ya. Pero no creo que Trump quisiera hablar conmigo. No creo que Maduro tampoco. Luego dicen que soy comunista y entonces entrevisté a Daniel Ortega y a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez. Y luego dicen que soy de la CIA y tengo a Álvaro Uribe y a Donald Trump. Así que el odio algo habrás hecho bien. Algo habrás hecho bien. Si te dicen, el odio es generalizado. Si te dicen eso de un lado Está de otro, bien. algo habrás hecho bien. Y que dicen que somos activistas. Sí, activistas de la democracia. Bueno, es lo primero que nos... Y los derechos humanos. Yo lo voy a usar esa frase. Activistas de la democracia y de los derechos humanos. Lo usaré. Un placer, Gracias, Jorge. no. Enhorabuena. Muchas gracias.